130. Si viene, comemos y a las 5 tengo el boleto de regreso. Hacia todos. A nombre de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, les damos la más cordial bienvenida al segundo conversatorio Diálogos por la Justicia, hacia la jornada laboral de 40 horas. Este ejercicio tiene como propósito propiciar un espacio de análisis, diálogo y reflexión plural en torno a los alcances e implicaciones de la reforma sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas desde una perspectiva social, jurídica y económica. A continuación, presentaremos a las autoridades que hoy nos honran con su presencia. Secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz, maestro Luis Arturo Santiago Martínez. En representación de la doctora Georgina Hernández Ríos, vicerrectora de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, el ingeniero Wilber Emanuel Quintanilla Herrera, coordinador regional de vinculación. Igualmente agradecemos la presencia de la maestra Nayeli Landa González, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. Y el licenciado Santi Jaciel Mariño Lara, director de Inspección del Trabajo. De igual forma, agradecemos la asistencia de las y los representantes de las diferentes cámaras empresariales, organizaciones sindicales, instituciones educativas y de las y los servidores públicos que hoy nos acompañan. A continuación, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo del maestro Luis Arturo Santiago Martínez, secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz. Muy buenas tardes tengan ustedes, todas y todos. Mil gracias por estar presentes acá, tanto el sector empresarial, sindicatos, universitarios, academia, porque es muy importante que vayamos nosotros bajando la información acerca de esta época dorada que estamos viviendo en torno a el trabajo, a las leyes laborales. Quiero decirles que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y nuestra gobernadora, la ingeniera Rocío Nale García, hablan de edificar un segundo piso de la transformación, este segundo piso tiene un concepto clave y es el tema de la justicia. Pero no solamente tiene que ver con la reforma que se hizo a todo el poder judicial, más bien tiene que ver con fracturas y pendientes históricos de nuestro pasado glorioso, que se quedaron ahí, solo como letra en nuestra Constitución, pero que no se aplicaron en el mundo de la realidad política y económica de nuestro pueblo. Y resarcir esas heridas fundamentalmente es la máxima de las preocupaciones que tenemos como Estado. Y el tema de la justicia tiene que ver con otro concepto clave que se está colocando apenas sus cimientos. Y no hay paz sin justicia. Entonces tenemos que edificar primero el tema de la justicia para atacar en lo venidero el tema de la paz y la seguridad pública.
Y dentro del tema de la justicia como concepto clave, central, primigenio y primordial de este segundo piso de la transformación, la justicia, en especial la que hoy nos ocupa, es la justicia laboral. En el último año, respetuosamente, de Peña Nieto, el salario mínimo estaba, escuchen jóvenes, en 88 pesos. Hace 7 años. Hoy está en 315 pesos. Ha aumentado el 155%. Para que nos vayamos entendiendo, con Vicente Fox subió cada año el salario mínimo 2 pesos. En su sexenio completo, 12 pesos. Llega Calderón y lo sube a 3 pesos. En su sexenio completo, 18 pesos. Llega Peña y lo deja en 4 cada año. Y en el último, como ya se va, le aumenta 5. Pero cuando llega la transformación de 88 pesos a 315, haga usted la cuenta. Y no solo eso, se elevó a rango constitucional, que nunca el salario mínimo debe estar por debajo de la inflación. Aumentaban 2 pesos el salario mínimo y la inflación, pues no alcanzaba para nada, eran salarios raquíticos, con todo el debido respeto. Entonces se eleva a rango constitucional eso, y hoy todos los aumentos salariales año con año tienen que ser superiores a la inflación. No solamente eso, sino que se ha consolidado nuestro poder adquisitivo, porque nuestra moneda respecto al dólar, cheque en cuánto está. Y no solamente eso, hemos rescatado empresas estratégicas, y más aquí que estamos en Coatzacoalcos, como son Pemex, la Comisión Federal, y son palancas del desarrollo económico. Y hay proyecto de generar un nuevo canal de intercambio de mercancías hacia Asia y hacia Europa, como un sustituto al canal de Panamá. Y se van a crear parques industriales con proyección. Hasta ahorita se están edificando 6, pero son 18, me parece. Y no solamente eso, porque estamos viviendo una época dorada en materia laboral y en materia de justicia. Ya avanzamos en el tema de las plataformas digitales. Ustedes han visto, y todos los que están en plataformas digitales, que son plataformas globales, al menos el trabajador que se mete a la repartición debe tener por el mínimo el seguro de riesgo. Y si ya trabaja mucho tiempo y se dedica a eso, bueno, pues entonces se formaliza su trabajo. Y entonces obliga a las plataformas globales a que le paguen dinero, que le paguen el Infonavit, que les den todas sus prestaciones de ley. No solamente eso, avanzamos en el tema de la ley SIGA.
Y hoy estamos avanzando en el tema de las 40 horas. Quiero decirles que antes de que llegáramos, estábamos en el penúltimo lugar, penúltimo en toda Latinoamérica de reformas laborales y de impacto al salario mínimo. Hoy estamos en el segundo lugar. Y tenemos que continuar si queremos que nuestro pueblo, nuestra tranquilidad, encuentre su ruta para que todos y todas vayamos edificando. Y con esto termino. Otro concepto clave. Ya le dije hoy la justicia. El que pasó, como ya sabe quién, se llamó el concepto clave bienestar. Es el retorno del estado de bienestar y el retorno de la rectoría económica del Estado. Y entonces, banco de bienestar, MIS bienestar, becas bienestar, etc. Hoy es el tema de la justicia. ¿Qué es lo que se está generando ahorita? Los cimientos que vendrán. Les dije, la paz y la seguridad. Pero ¿a dónde vamos? Y con esto termino. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros? Y es una aportación histórica. Histórica, y es como un retorno a lo que somos. Se llama humanismo mexicano. Es ni más ni menos que nuestra aportación cultural, milenaria, que corre en nuestras venas, que se derrama en nuestra sangre, que es la esencia de nuestra alma, que está enraizada a nuestro pasado civilizatorio, y es ni más ni menos que la aportación de México ante los ojos del mundo. Y muchísimas gracias a los ponentes, a todos. Sandy, estoy aquí en tu tierra, tu suelo, tu aire, tu cielo. Y muchas gracias a todas y a todos. Les envío un saludo grande, caluroso, pero recíbanlo aún más grande y caluroso de nuestra gobernadora, la ingeniera Rocío Unale García, una mujer de una pieza echada para adelante, y viene para Coatzacoalcos con ella un mejor presente. Muchas gracias. Oficial del evento. Le pedimos respetuosamente a los integrantes del presidio que pasen a ocupar un lugar en frente del público y a todos los asistentes ponerse de pie. Ahora aquí, por favor. Trincheras profesionales aportarán una visión amplia y enriquecedora sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral. Maestro Facundo Acevedo Morales, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cuenta con una amplia formación académica que incluye maestrías en Derecho Fiscal, Corporativo, Sistemas de Justicia y Litigación Oral, Derecho Privado, Políticas Públicas, Derecho Constitucional y Amparo. En el ámbito profesional se ha desempeñado como apoderado legal de diversas instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sindicales.
Es catedrático universitario y actualmente presidente del Colegio Mexicano de Abogados Laboralistas AC, además de titular del despacho consultivo jurídico. Maestra Olga Lidia Yepes Senties. Es licenciada en Contaduría por la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría en impuestos. Ha participado en múltiples cursos y diplomados en materia fiscal, seguridad social, reformas fiscales, nómina digital y actualización contable. Se ha desempeñado como síndico de contribuyente y como perito contable ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Desde 2016 es empresaria en el sector de distribución de materiales para la construcción y actualmente es presidenta de Canacintra Coatzacoalcos. Maestro Rigoberto Almanza Rico. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado por mención honorífica. Cuenta con diversas maestrías como en Procesal Penal Acusatorio y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como juez de distrito del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos. Ahora cedemos el uso de la voz a la moderadora de este conversatorio, la maestra Nayeli Landa González, directora del Centro de Conciliación Laboral del estado de Veracruz. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por cederme el uso de la voz. Antes de iniciar, agradezco a nuestros panelistas del día de hoy, expertos desde las diversas trincheras que cada uno representa. Agradecerle al secretario de Trabajo que nos encargue de organizar estos eventos o estos foros tan importantes que nos abren el panorama a los empresarios, a los abogados, a los estudiantes. Recuerden, estudiantes, que ustedes hoy son estudiantes, pero mañana van a ser nuestros futuros empresarios o nuestros futuros trabajadores. Así es que muchísimas gracias, secretario, maestro Luis Arturo, por esta iniciativa que nos va a nutrir a todas y a todos. Y bien, para iniciar este conversatorio y darles el uso de la voz a quienes hoy me acompañan en él, pues quiero platicarles y ponerles un poquito de antecedentes. Si bien es cierto, hoy se ha hablado de esta reducción de la jornada laboral. ¿Qué es esta jornada laboral? Decirles que en un ejercicio democrático con la participación de sindicatos, empresarios, academia y diversas autoridades convocadas a más de 8 foros realizados por la Federación, con la participación de 40 reuniones de trabajo y más de 1,850 participaciones, pues es que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 3 de diciembre del 2025 presenta ante el Senado esta iniciativa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente al artículo 123 constitucional, y donde habla pues de la reducción de la jornada para pasar de 48 horas a 40. Y bien, probablemente algunos de ustedes ya sepan que la semana pasada, el día 11 de febrero, pues esta iniciativa de reforma fue votada por las y los senadores, la cual tuvo 121 votos a favor en lo general. Y el día de hoy debe estar dando inicio precisamente ya esta votación de nuestros diputados federales para la adecuación o la aprobación más bien de esta reforma. Y bien, una vez dado este pequeño preámbulo de lo que hoy podría ya ser aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual nos traerá como consecuencia algunos transitorios que van a reformar pues la ley reglamentaria del artículo 123A a la Ley Federal del Trabajo. Ya en esta primera iniciativa marcaba un periodo de implementación o de entrada en vigor pues el 1 de mayo, ¿no? 6 meses decía. Hoy seguramente más tarde estaremos conociendo cuáles son estas directrices que estarán marcando los transitorios y en qué sentido empezaremos con esta adecuación y modificación. Y bien, para iniciar nuestro conversatorio voy a dar unas pequeñas reglas de participación del mismo, decirles que este se va a desarrollar en 3 rondas. La primera ronda tendrán nuestros panelistas hasta 10 minutos
para que nos respondan una pregunta muy concreta. Una vez que concluyan esta ronda o estas respuestas o estas opiniones muy certeras de nuestros panelistas, vamos a abrir hasta la participación de hasta 3 personas de quienes hoy nos acompañan para que en esta segunda ronda, con una segunda pregunta, nuestros panelistas nos den su comentario a la pregunta, pero también que aprovechemos para dar una breve respuesta a la participación de todas y todos ustedes para que realmente esto sea un diálogo y un conversatorio real. Bien, y por último, en la tercera ronda daremos las conclusiones de nuestros panelistas y los comentarios de algunos y algunas de ustedes. Bien, para empezar nuestro desarrollo, vamos a empezar por las damas, que hoy nos acompaña la licenciada Olga Lidia Yepes Santíez, presidenta de Canacintra Coatzacoalcos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Preguntarle a la licenciada, desde su perspectiva del sector empresarial, ¿cuáles consideran que son los principales retos, pero sobre todo las principales oportunidades que implica la reducción de la jornada a 40 horas? Buenos días a todos. Yo creo que como cámara es pues reestructurar nuestras empresas, porque como representamos, en mi caso represento industriales, sabemos que la industria se trabaja 24/7, entonces que sí les va o nos va a nosotros también como pymes, nos afecta porque no contamos con los mismos elementos que cuentan las grandes industrias. Yo creo que más que nada es reestructurarlas de tal manera que nos vayamos adaptando y sí, con toda la participación, porque al final de cuentas es algo a lo que tenemos que regirnos, ¿no? Y uno de los retos sería eso, la reestructuración, ver cómo se va a cubrir esos horarios y por ende lo que le vemos un poquito que nos afectaría serían los costos. Los costos porque pues ya no va a ser lo mismo tener el personal, ahorita o aumentamos o vemos cómo vamos a ir rotando estos personales, ¿no? O estas personas. Y ojalá eso no nos vaya a afectar en tener que incrementar, que no sería la mejor decisión, aumentar en que, bueno, pues ahora me sale más caro producir, pues lo voy a aumentar un poquito, ¿no? No sé si es lo que... Sí, tenía hasta 10 minutos su participación. No sé si usted opina algo más respecto a esta reforma o si seguimos con la participación de nuestro panelista. Importante la reflexión que ella hace respecto de esta reestructuración de horarios, que bien es cierto lo marca la ley, ¿no? Que pasa de manera paulatina. Lo otro que podría opinarles es que a nosotros también yo creo que también a los industriales y a todos los pymes que somos más los pequeños que las grandes industrias, es cómo vamos a ir también evolucionando con la tecnología, precisamente para a lo mejor tener que cubrir esas horas que en su momento las hacía el hombre, ¿no? Como horas hombre, y que ahora sean horas máquina. Gracias. Gracias, licenciada Olga. Pasaríamos a nuestra siguiente participación. Vamos a cederle el uso de la voz al maestro Rigoberto Almazán Rico, juez en materia laboral en la competencia federal, y preguntarle, estimado juez, ¿qué retos jurídicos anticipa desde su trinchera en el periodo de transición entre el marco normativo vigente y que contempla la reducción de la jornada laboral? Gracias. Bueno, pues muchas gracias al gobierno del estado de Veracruz, a través de la Secretaría del Trabajo, el Centro de Conciliación, a la Universidad Veracruzana. Pues este es un espacio precisamente para acercarnos, tener conocimiento de la reforma, sus implicaciones, y este es uno de los grandes retos. En principio, conocerla. A partir de este conocimiento es que podemos conocer pues sus orígenes, cuáles son las implicaciones que traería la reforma, tanto en lo sustantivo, como nos explicaba la licenciada, en implementación de maquinaria, etcétera, pero también nosotros en lo jurídico, pues lleva muchos cambios.
Muchos cambios desde lo sustantivo, de entrada pues la reducción de la jornada semanal de 48, paulatinamente hasta llegar a 40 horas, y desde mi trinchera, desde mi ámbito, pues las cuestiones probatorias, procesales. Finalmente nosotros los operadores de justicia, pues no desarrollamos los criterios de manera aislada, eso le corresponde a los académicos, a la academia. Nosotros vamos desarrollando los criterios en función de lo que nos presentan las partes, y específicamente en los juicios. Sin caer en el activismo, pues debemos de ser muy cautelosos de que estas reformas no rompan ese equilibrio entre los factores de la producción, que precisamente yo entiendo que esto está muy visualizado en la reforma constitucional. No viene a romper con paradigmas, más bien viene a que nos actualicemos en México. En el siglo XIX no existía propiamente una jornada laboral, era lo que cada persona pudiera trabajar según su condición, su fuerza física, hasta entrado el siglo XX con la creación de la OIT. El primer convenio de la OIT es el convenio 1, que habla de la jornada de trabajo y la regula a 48 horas semanales. Después hay un convenio posterior, es 1936 por ahí, donde paulatinamente, pues bueno, es una reducción de la jornada laboral a 40 horas. Mundialmente, por ejemplo, Henry Ford redujo la jornada laboral, no recuerdo exactamente el año, pero es por los 30 del siglo pasado, a 40 horas. Y podríamos pensar, esto es muy ajeno a nosotros, a nuestro sistema jurídico, y no lo es tanto, y sobre todo aquí en esta región es muy sabido. El contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos contempla una jornada semanal de 40 horas. Entonces es posible conciliar las necesidades del servicio, del trabajo, con necesidades de las personas, la distracción, la salud, muchos factores. Por ejemplo, ahorita un trabajador de la Ciudad de México invierte muchas horas, o de algunas otras capitales, muchas horas en transporte, igualmente aquí, y entonces esto, que antes no se veía, pues ahora se convierte en una necesidad real, palpable, tangible, que puede trascender en la vida de los trabajadores. Finalmente lo que se busca pues es lograr este equilibrio entre las empresas y los derechos laborales. Son conquistas que se han ido logrando. El salario mínimo, que como bien nos lo explicó el secretario de Trabajo, bueno, dejó de ser algo simbólico, esos aumentos marginales, y se tenía el temor, oye, es que si aumenta el salario mínimo va a aumentar la inflación, y lo hemos visto que no ha ocurrido. Entonces yo creo que uno de los retos muy importantes de esta reforma es que tanto los trabajadores en lo individual, los sindicatos, los abogados, los dueños de las empresas, los empresarios, pues nos logremos empapar en todo esto, ver cuáles son los orígenes, las perspectivas, y buscar siempre esta cuestión positiva. Finalmente buscamos el equilibrio que no se, por ejemplo, cuando les hablaba de la creación de la OIT, que es un organismo actualmente de la Organización de las Naciones Unidas, se creó antes de la Organización de las Naciones Unidas, pero ¿qué es lo que busca? Consolidar los derechos laborales para evitar todos estos conflictos, toda esta conflictividad social. Bueno, y regresando a la pregunta, porque como que me perdí, ¿qué nos corresponde al Poder Judicial como retos? ¿Qué es los retos que vemos? Pues bueno, de entrada, conocer la reforma. Y qué bueno que nos invitan a estos espacios de reflexión, de discusión, pues para que todos sepamos de qué trata, de qué va, cuáles son sus implicaciones, y después irla aplicando y materializarla, como lo señalaba el secretario de Trabajo. Al final de cuentas, todo esto lo debemos de llevar a la realidad. ¿Y cómo lo llevamos? A través de los planteamientos, en el caso del Poder Judicial, los planteamientos que nos hagan las partes, planteamientos claros, precisos,
Y lo que buscamos no es ser activistas, no es ser, oye, vamos a resolver de esta manera. Siempre, a lo mejor pensando, siempre vamos a resolver favorablemente para el trabajador, no necesariamente. El legislador ya contempla ciertos límites. En la siguiente intervención posiblemente les platique algo sobre esto, sobre los límites probatorios, que finalmente es lo que a nosotros nos interesa. No solo lo sustantivo, la reducción de la jornada semanal, sino cómo se prueba. Las obligaciones que tendrán los patrones pareciera como una obligación. Oye, vas a llevar registros electrónicos, les sirve desde ahorita. Si las empresas, los empresarios tuvieran los registros electrónicos de entradas, salidas, créanme que se les facilitaría muchísimo la vida, la prueba, y no tendríamos que llegar a las presunciones que establece la ley. Entonces, esto es muy importante, son los retos más inmediatos. Queremos conocer la reforma, porque esto aparte va rapidísimo, ¿no? El periodo de transición también nos va a generar ahí algunos problemas probatorios, y nosotros tenemos que resolverlos, como les digo, dependiendo de lo que nos presenten las partes, los argumentos claros, precisos, para poderlo resolver conforme a derecho y no conforme a un capricho, no ser, como les digo, activistas, no resolver siempre necesariamente de algún modo. Sabemos, la Ley Federal del Trabajo desde los primeros artículos nos dice que el derecho del trabajo busca el equilibrio de los factores de la producción, y pues eso es lo que debemos hacer y de procurar, y no dictar, por ejemplo, una sentencia que pueda poner en riesgo la viabilidad económica de una empresa. Pero todo esto está, afortunadamente, el legislador se anticipa, y entonces, por ejemplo, establece cargas probatorias, límites, por ejemplo, lo que se presume, la jornada cuando ya se presume extraordinaria, etc. Entonces, esto es lo más inmediato, conocerlo, empaparnos, platicar, discutirlas, y pues bueno, nosotros estaremos a la espera de los planteamientos jurídicos que nos realicen las partes. Ya veremos en un momento cuáles son los problemas que nos anticipamos, los problemas o los litigios, la litigiosidad que puede aumentar, en qué aspectos. Bueno, pues sería mi participación en este momento. Muchas gracias. Gran aportación, efectivamente. Comenta algo que viene en la reforma, los registros electrónicos, y esta reforma nos dice que la Secretaría de Trabajo nos va a marcar los lineamientos para establecer pues estos registros de las y los trabajadores, las entradas y las salidas, y que por supuesto, ya lo decía el juez, servirán en estas cuestiones probatorias, en estos argumentos que les facilitarán pues la solución de los conflictos y continuar con el equilibrio de los factores de la producción. Y bien, es momento de darle el uso de la voz al maestro Facundo Acevedo Morales, presidente del Colegio de Abogados Laboralistas, y preguntarle, maestro Facundo, desde su experiencia del derecho como abogado litigante, como docente, ¿cuáles modelos de implementación gradual de la jornada laboral han resultado más efectivos y qué lección podrían ser útiles en el contexto mexicano? Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Bien, nuestra nación en las relaciones laborales ha convivido con diversos modelos de jornada de trabajo. Para efectos, el regulado es la jornada reducida, que se encuentra precisamente establecido en la Ley Federal del Trabajo. Pero además en la misma Ley Federal del Trabajo establecen otros modelos, por ejemplo, los trabajos especiales en los académicos, que tienen determinadas horas, los trabajadores de alta mar tienen determinado modelo también de trabajo. Nuestra nación ha convivido con esos modelos. Ahora, el derecho en el caso de empresas que no siendo trabajos especiales también conjugan con otros modelos como el teletrabajo, que a partir del COVID ha quedado asentado como una manera
además muy buena, muy adecuada para las empresas en el sentido de que le genera más ahorro, le genera menos riesgo de trabajo de la movilidad del personal. El teletrabajo a partir del COVID ha quedado asentado como una cuestión muy importante como modelo de jornada. También tenemos las jornadas flexibles. En las jornadas flexibles es precisamente el diálogo entre patrón y trabajador, que ellos diseñan de qué manera puede generarse una mejor producción entre ellos. Es decir, se busca en este caso la producción. Otro modelo precisamente es de la jornada de 32 horas. Este modelo de 32 horas nada más lo tiene en práctica y regulado lo que es la nación de Holanda, ¿sí? Pero otros países como la Unión Europea tienen también establecidos modelos que si bien no están reconocidos, también son flexibles como en nuestro país. En nuestro país también tenemos jornadas reducidas que van a adecuarse de acuerdo a la forma, de acuerdo a la necesidad de lo que es la empresa. Ahora, en el caso de lo que es jornadas de trabajo, la parte en que es importante atender, hay un estudio de la OI con la OMS que precisamente alerta precisamente a los gobiernos que el trabajar con jornadas de 55 horas, incluso parecidas, largas, también tiene problemas con las cuestiones de salud. Hay un porcentaje alto de problemas cardiovasculares, problemas del corazón. Entonces, eso es parte de lo que el Estado tiene que atender en cuanto a jornadas, en cuanto a las políticas públicas rectoras del Estado. Entonces, ¿qué modelo puede ser efectivo? A ver, la nación como Suecia, como lo que es Dinamarca, como lo que es Noruega, establecen unas horas que son muy parecidas a lo que nuestro derecho mexicano pretende adoptar, que son 40 horas, que es una jornada reducida. Ahora, la Ley Federal del Trabajo precisamente establece esos límites. En el caso de esos límites no quiere decir que se reduce el salario, no, el salario sigue siendo igual. Ahora, en el caso de cuando abordamos jornada reducida, también tenemos que ver la armonía de otras regulaciones. Por ejemplo, el patrón respecto a la convivencia que tiene que tener con el reglamento de afiliación vigencia del IMSS. El reglamento de afiliación vigencia del IMSS también establece jornada reducida. El patrón podrá adoptar las horas de su necesidad, que pueden ser 3 horas, 4 horas, en fin, pero hay un límite, y ese límite se tendrá que condicionar a pago de horas extras. Desde luego, esa armonía que tienen que tener las leyes es necesaria para que tengamos algo que conocemos como certeza jurídica. Es decir, el patrón también tiene que tener esas opciones de que pueda optar dentro de sus formas o modelos cuál es la que mejor le puede corresponder. En el caso de la propuesta de reforma iniciada el 11 de febrero de 2026 es parte de lo generoso y de lo que busca precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, que es rector el Estado mexicano. El artículo 25 de la Constitución Federal precisamente establece que el Estado debe de atender a los grupos y tiene que buscar o priorizar el bienestar de ellos. Desde luego, la política pública en cuanto al derecho laboral atiende estas razones. Estas razones es que
las políticas públicas tienden o buscan que se cubra una necesidad, y esa necesidad precisamente es ahora en el momento, con esto que propicia reducir jornadas. Reducir jornadas significará, por supuesto, que el trabajador tendrá, de acuerdo a cómo adecue la estructura laboral con el patrón, la manera en que él pueda disponer de un tiempo mayor. Y eso no quiere decir que se tenga que reducir su salario. Muchas gracias. Gracias, maestro Facundo. Las otras participaciones, lo que él nos decía, pues respecto de lo que nos ha citado ya la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Pues de ahí parte esta exposición de motivos de presentar la reforma, ¿no? Alertar los problemas de salud que habíamos venido teniendo en la población trabajadora y mejorar, pero no solamente mejorar su salud, sino también la convivencia que debe de haber entre trabajadores y sus familias. Por supuesto, dar certeza jurídica a los sindicatos, a los trabajadores, a los empresarios, y por eso esta apertura para este conocimiento con estos foros. Bien, con esta participación cerramos nuestro primer bloque y es momento de abrir los micrófonos a la población que hoy nos acompaña para que demos después pauta a nuestra segunda participación de nuestros ponentes y también con ello poder dar respuesta a las participaciones de ustedes. Preguntaríamos, le pedimos al apoyo de logística, ¿quién quiere hacer uso de los micrófonos? Buenos días, mi nombre es Pepe Arana, de Portal Curso Bolsa. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo afectaría este cambio en las horas de trabajo, sobre todo por aquellos que utilizan las horas extras? ¿En qué afectaría esto? Porque muchos trabajan 10 horas, de horas extras 6 o 5 horas. Entonces, ¿cómo afectaría esto si se logra este cambio? ¿Alguien más que gusta hacer alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? Allá tenemos a otra persona. Sin miedo, ustedes pregunten, este es el momento, el que pregunta no se equivoca. Buenos días, mi nombre es Andrés Salvador. Mi pregunta va orientada a todos ustedes. ¿Consideran que esta reforma laboral trae más costos operativos a las empresas medianas y pequeñas? Mi nombre es Arturo Capelli. Tengo una pregunta y un comentario a la vez. Desde que se inicia el capitalismo, por supuesto que se dan las dos clases existentes. Por una parte está el empleador por intereses determinados que lo identifican como tal, y también está el empleado, el trabajador. Estos dos tienen intereses antagónicos. El trabajador desea pagar más, el empleador desea que con la misma producción pues se pague el mismo salario. Y estas dos clases son irreconciliables. Pero ¿por qué en países altamente desarrollados que siguen dentro del régimen capitalista, sin haber llegado a ser ninguna crisis en la evolución del capitalismo, se dan condiciones salariales en donde el empleado está muy satisfecho, es un empleado muy solvente, un empleado que dispone de número suficiente de horas para tratar con su familia, un empleado que le dedica tiempo al ejercicio y nunca está peleado en padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la producción se ha optimizado tanto, porque ha participado en esa optimización el patrón, no nada más pensando en explotar al trabajador, sino que de manera conjunta aumente la calidad y por lo tanto la demanda de sus productos y será una empresa rica, será una empresa que genere riqueza y será
económicamente poderoso el dueño, pero los empleados tendrán un mejor nivel de vida. Ese tipo de relación creo que finalmente se va a terminar dando antes de hablar un cambio de sistema en mucho menos, sino que la ayuda del capitalismo se optimiza en las relaciones obreros-patronales. ¿Qué hay eso en el futuro inmediato de México? Gracias. Iniciales, abriríamos nuestro segundo bloque de preguntas para nuestros panelistas, pidiéndoles que yo hago una pregunta y aprovechamos para también dar respuesta a la pregunta de nuestros participantes. Nuevamente empezamos por las damas. Licenciada Olga, preguntarle qué papel juega el diálogo entre el gobierno, empresa y trabajadores para lograr una implementación exitosa en la reducción de la jornada. Yo creo que juega un papel muy importante porque debemos de trabajar en los 3 niveles de gobierno en conjunto. Sí es algo lo que debemos de, una es como decían, es conocer realmente la reforma. Me queda claro que la reforma es para darle un beneficio al trabajador, o sea que el trabajador tenga mayor convivencia con su familia, que tenga datos para ir a hacer ejercicio y tenga una vida más sana, ¿no? Y que a su vez eso lo repercuta en sus mejoras de cómo me desempeño en el trabajo. Ojalá, y yo lo comento como empresaria, que de verdad se le dé ese uso, y yo creo que para eso debemos también darle como capacitaciones a los trabajadores para hacerlos conscientes de que esta reforma se está dando no para que se vayan a jugar con los amigos, digo que eso tampoco es malo, pero a que no lo tomen de otra manera, porque así pasó también cuando se dieron lo de las vacaciones. Entonces yo creo que se escucha muy bien, ojalá y sí nos podamos sumar todos, de hecho nos debemos de sumar, y de la manera que a nosotros como empresarios realmente no se nos fomenten los costos, porque yo represento pymes, como lo comenté, y si tenemos muy pocos trabajadores, sí nos va a hacer, pero es adaptarnos, ¿no? Cómo vamos a rotar a esas personas para no bajar una cortina antes, para seguir cumpliendo las mismas horas de mostrador y seguir atendiendo a nuestros clientes con la misma eficiencia y la misma eficacia que lo habíamos hecho, pero sin que nos impacte en que tenemos que a lo mejor en lugar de 5, pues yo ya tengo que contratar a otras 2 personas más, ¿no? Entonces también tenemos, yo creo que ver muy bien que esta parte no nos impacte. Si es evolucionar, no está mal, porque pues a lo mejor ya estábamos así, adaptados a las horas de trabajo que tiene que considera la Ley Federal de Trabajo para cada tipo de jornada. Entonces yo creo que es ir adaptándonos y sí en colaboración con la Secretaría del Trabajo y cómo le vamos a ir. La ventaja es que es paulatino, cómo vamos a ir adaptándonos paulatinamente para que esto no nos implique un mayor costo de operación. Gracias. Vamos a preguntarle al maestro Facundo y decirle que desde el análisis académico, ¿qué beneficios tendrá la reducción de la jornada laboral en términos de bienestar, igualdad de género y conciliación entre la vida laboral y la vida personal? No sin antes, también aprovechando la oportunidad, recuerden que tenemos 3 preguntas de nuestro público, poder también en esta participación dar respuesta a ellas. Muchas gracias. Sí, en el tema del bienestar, que es la pretensión y el objeto de la reforma, que precisamente es un tema que se encuentra regulado en el artículo 25 de la Constitución Federal, al establecer el diseño del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la cuestión de bienestar a los grupos sociales. Es ahí precisamente donde se genera el objeto del Estado, que en cuanto a la parte de bienestar, ¿sí? Definitivamente aporta beneficios a la salud mental.
reduce el estrés, se genera mayor productividad. Entonces, en cuanto a la cuestión de género, aquí tenemos también algo importante. El trabajador, después de su jornada, es libre de ver la manera o la forma en que hace cosas que le van a generar felicidad, gusto, placer. Definitivamente estamos hablando de la licitud. Entonces, aquí, esta parte, cuando hablamos de cuestiones de género, hablamos que también, al haber más tiempo, también es cierto que hay mejor forma en que las personas en el hogar pueden compartir mejor las cargas en cuanto a los haceres del hogar. Cuando hay hijos, estamos hablando de que hay un espacio o un tiempo más para generar una rutina nueva en cuanto a la convivencia de los hijos. Esa distribución de actividades fuera de lo que es la jornada laboral, definitivamente cuando hablamos de temas de género, estamos hablando de esa igualdad, que significa también que tanto el hombre como la mujer tienen que tener un salario semejante, o que definitivamente que al cotejar entre uno u otro sea el mismo, ¿no? Actividad igual, salario igual, definitivamente. Ahora, en cuanto a la vida laboral personal, sí es cierto, el espacio, la forma en que la persona genera convivencia le va a traer una mejor manera en cuanto a su salud mental, en cuanto a una reducción de estrés, una mayor productividad, una mejor concentración. Y estamos hablando de que esa es la parte importante a la que se aspira como Estado, es a propiciar condiciones de bienestar para toda la población. Bienestar es en el sí una mejor convivencia de todos, pero precisamente generado desde la manera en que tanto la fuerza de trabajo como el capital, como en este caso lo que corresponde al Estado, es propiciar las reglas para que se genere toda una mejor convivencia, un mejor estar común. Entonces, al establecer estas reglas, definitivamente es porque se aspiran a esas condiciones de bienestar en cuanto a los factores de la producción, en cuanto a los sujetos que participan en la producción. Y el Estado, como dije hace un momento, es el rector de propiciar estas condiciones. Muchísimas gracias. Cederle el uso de la voz al maestro Rigoberto Almazán Rico y decirle o preguntarle desde su experiencia de esta trinchera que hoy representa, ¿qué tipos de controversias laborales podrían incrementarse con esta reforma? Muchas gracias. Pues, sin anticiparnos al texto que será aprobado, seguramente será aprobado, van a haber controversias. Entiendo que la litigiosidad se va a incrementar en principio, y se relaciona con la primera pregunta: tiempo de horas extras, el pago de las horas extras. La ley establece un límite del tiempo extraordinario. No se puede trabajar más de 9 horas extras semanales, 3 horas por 3 días a la semana. Es extraordinario y en algunos casos se justifica. Trabajo estacional, por ejemplo, los ingenios azucareros, que sabemos que en ciertas épocas pues aumenta la producción y necesariamente tienen que trabajar pues para sacar la producción. Ahí entrará un poco de la pertenencia de los trabajadores y esa visión que a veces se entiende antagónica o un contrapunto entre los intereses del empresario y los del trabajador, que no necesariamente en todos los casos debe ser así. Ahí tenemos en la ley mecanismos. La participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ese es el mecanismo que se fue creado para que el trabajador sintiera esa pertenencia y ese anhelo en que la empresa para la que colabora, en la que trabaja, pues entre más sea productiva, mayor productividad, mayores ganancias, pueda obtener mayores utilidades. Y esto es un incentivo pues que favorece no solo la economía del trabajador, sino la producción. Sin embargo, pues esto se va distorsionando y entonces caemos en prácticas de simulación, en no seguir los procedimientos para repartir las utilidades, y el trabajador pues a lo mejor dice, oye, no me pagan utilidades, no me pagan lo que me corresponde, pues entonces yo no soy productivo, ¿no? Es un círculo vicioso que ojalá que se rompa. Y sabemos de casos de trabajadores que sienten esa pertenencia y ese orgullo pues de trabajar en ciertas empresas. Lo vemos, por ejemplo, aquí, el ejemplo clásico, Petróleos Mexicanos. Hay trabajadores que tienen ese orgullo y ese amor a su camiseta, ¿no? Saber que están trabajando por una empresa pública del Estado, y hay los que van y cumplen con su jornada y tratan de contar faltas, etcétera. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a otros sistemas jurídicos o a otras experiencias, vemos, por ejemplo, las empresas automotrices, los trabajadores sienten ese orgullo, ¿no? Pero bueno, se requiere también ahí que se cumplan estas herramientas, como principalmente la participación de los trabajadores en las utilidades, cumplimiento de los contratos, en este caso pueden cumplir con las horas que corresponden en esta jornada, que va a haber una reducción gradual. En cuanto al tiempo extraordinario, ahí no me quiero adelantar, pero entiendo que la regla sigue siendo la misma. Bueno, y no puede cambiar. Hay casos en que el trabajador, por emergencia, para evitar un daño en su vida del propio trabajador, de sus compañeros, tiene que trabajar por una emergencia. En ese caso se paga el mismo salario, pero cuando es tiempo extraordinario, cuando las necesidades del trabajo lo requieren, sabemos que se paga pues un 100% más, el salario doble, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que va a ser gradual, y aquí entro con los problemas probatorios. ¿Qué va a pasar? Fíjense que anteriormente la ley pues siempre ha establecido una serie de presunciones, y esto es muy importante en el derecho al trabajo. Se le crea al trabajador. Si el trabajador decía, yo trabajo tantas horas, de inicio se le cree. Y no porque el trabajador sea bueno, no, porque siempre diga la verdad, sino porque el empresario o el patrón tiene la facilidad de probarlo y deberían acreditarlo. Por eso es tan importante lo que platicábamos sobre los registros electrónicos de entradas y salidas, porque ahí el patrón va a decir, pues estoy cumpliendo con esta jornada. Queda claro, y ahí me salgo un poquito. La reforma no implica que van a haber 2 días de descanso, sino que la jornada ya no va a ser de 48 horas a la semana, sino de 40 horas, y será como los patrones distribuyan el tiempo. A lo mejor ahí vienen las áreas de oportunidad de los empresarios que están, entiendo, visualizadas, de buscar esos espacios muertos en que el trabajador a lo mejor no estaba siendo productivo. Pues bueno, vamos a hacerlo productivo, que cumpla con ese horario. Bueno, lo que les decía de las presunciones, esto es muy importante. No es que se le crea siempre al trabajador, sino que el patrón tiene mayor facilidad de acreditarlo. ¿Por qué? Porque él tiene el control, los documentos, etc. Entonces es importantísimo que cumplan con estas reglas. Y fíjense que los criterios, cómo salieron de los juicios. Anteriormente el trabajador puede decir, oye, yo trabajé, no sé, 20 horas a la semana, 20 horas extras o 25. De entrada se le creía, pero hubieron criterios del Poder Judicial, fue la Corte, donde dijo, es verosímil en ciertos casos que tú estés trabajando 20 horas diarias todos los días de la semana. Entonces, a partir de ahí se empezaron a crear estos criterios de verosimilitud, plausibilidad, y finalmente se reflejaron en la Ley Federal del Trabajo. El legislador tampoco es descuidado y no quiere que las empresas quiebren, que desaparezcan los empleos, sino todo lo contrario. Y entonces
se matizan y se dice, bueno, el trabajador, el patrón tiene la carga probatoria de acreditar las 9 horas adicionales extras a la semana. Y después, el adicional de las 9 horas le corresponde al trabajador, a él le corresponderá con los medios de prueba que tenga. Entonces, esto es muy importante, cumplir con estas disposiciones y irnos enterando cuando ya se apruebe la ley, cómo va a funcionar, sobre todo en este periodo de transición, el pago de horas extras. Creo que va a ser de los donde más litigiosidad va a haber, y esperemos que no hayan litigios en cuanto a lo que comentaba el licenciado Facundo. Hay una reducción de salario, entonces el trabajador podría decir, oye, yo rescindo la relación de trabajo y ahora me tienes que indemnizar por haberme reducido el salario. Eso sería lo no deseable que pudiera ocurrir, pero pues esperemos que no ocurra y bueno, muchas gracias. Aportaciones que nos dan en este momento nuestros panelistas, estoy segura que cubrimos las preguntas que nos hacía nuestro público. Preguntar si hay una pregunta más dentro del público. 2. Ok, con esas 3 nos vamos y pasamos a la conclusión de cada uno de nuestros panelistas. Por favor, adelante. 2 cosas. La primera, ¿qué piensan ustedes lo que se hace en los países industrializados del norte de Europa, donde desde el siglo pasado, en la búsqueda de ese equilibrio que han estado hablando ustedes, los patrones abren las acciones a los trabajadores y así no solamente se sienten orgullosos de pertenecer a una empresa, sino de que son parte, dueños de la misma. La segunda pregunta es, ¿qué piensan ustedes del desplazamiento que hará la inteligencia artificial y la tecnologización exponencial en el desplazamiento de la mano de obra humana dentro de este mismo contexto? Gracias. Buenos días. Esta pregunta creo que va desde mi experiencia y de la preocupación sobre cómo esta reforma podría afectar en las formalidades laborales, porque si bien sabemos que muchos tienen mucho trabajo informal y nosotros como jóvenes, pues saliendo somos como los primeros en caer en eso. Entonces, preguntando desde su experiencia y su conocimiento, ¿cómo creen que esta reforma podría afectar, si podría quitar esa informalidad en el trabajo en México, podría beneficiario a esto, o sea, que reduzca o aumente la informalidad? Buenas tardes. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la reforma por el cambio de la jornada laboral de 48 a 40 horas va a ser el desencadenante de una evolución que integre a más reformas que tengan relación con la materia laboral y sobre todo con las materias sociales dentro del contexto del derecho mexicano? Considerando que en México hay 130 millones de personas. Básicamente es una población enorme y que yo por experiencia trabajé 4 años, 7 meses y como 2 o 3 días en una empresa privada, ganando el salario mínimo, en tiempos de pandemia, contemplando los aumentos salariales, la inflación, la devaluación, la pérdida por no poder asistir al trabajo, la pérdida de mi vida social, porque básicamente recordemos que 24 horas es lo que compone un día, eso ya es algo que todo el mundo sabe. Y si una persona trabaja 8 horas, básicamente está dando un tercio de sus días durante el resto de su vida, porque hay gente que trabajaron mucho más que yo, y yo también voy a entrar en el área laboral, soy un estudiante de Derecho, y quiero saber que esto generalmente puede tener un impacto tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque creo que es importante que las personas estén conscientes de todo lo que tiene que abarcar una reforma laboral dentro de la materia social. He visto gente que básicamente
ha dado su vida por trabajo, y hay gente que la va a dar, hay gente que continuará trabajando antes de pensionarse, porque la persona aquí es algo que les costaría mucho tiempo a las personas conseguir, incluso si están tituladas, tienen un trabajo estable. Quiero saber cuál es la garantía de que esto pueda generar sostenibilidad a largo plazo, si este plan de alguna respuesta clara. Gracias. Agradecemos la participación de nuestros asistentes y es momento de cederles el uso de la voz a nuestros panelistas para que nos comenten sus aportaciones finales y podamos dar también una opinión y un comentario a las interrogantes de cada uno de ustedes. Vamos a empezar por el juez. Muchas gracias. Pues el planteamiento que hacía licenciado es muy interesante. Hay, entiendo, en el mundo empresas que funcionan de esa manera, que no se constituyen como cooperativa, pero el trabajador tiene una participación. Entiendo que esta empresa Huawei, de telefonía, creadora del 5G, opera de esa forma. Si bien hay un dueño o unos dueños visibles, en realidad los trabajadores tienen una participación y es una empresa pues muy rentable, ¿no? Muy rentable, y también se relaciona con el otro comentario de inteligencia artificial. Pues esto nos cayó de repente, creo que evoluciona exponencialmente, como usted lo dijo, me parece ser que utilizó la palabra, y efectivamente así es. Bueno, como puede reducir, sabemos ahí implementación de nuevos mecanismos de trabajo, pueden reducir o ya no hace necesario cierto número de trabajadores, pero también esto aumenta la productividad, que es finalmente lo que busca el empresario, ¿no? Bueno, relacionándolo con el tema con lo que yo me dedico, porque yo no puedo hablar desde la viabilidad económica de las empresas porque no me corresponde, pero sí de lo jurídico. Por ejemplo, cuando hay reducciones de mano de obra, pues la Ley Federal del Trabajo contempla cuáles son las indemnizaciones, y ahí hay una indemnización de 5 meses de salario que pocas veces se llega a ver, salvo la industria automotriz, pero bueno, pues vemos que hay pasos, la industria, la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces pues esperemos que esto mejore las condiciones de los trabajadores. Lo que usted plantea es muy importante, cómo integrar y cómo fortalecer, incentivar la productividad a través de mecanismos como los que menciona. Y lo que comentaba el estudiante de Derecho, muy importante, algo que no hemos tratado, tiene que ver algo ahí, es jurídico, la progresividad. La progresividad en los derechos humanos. Si bien la jornada laboral no es propiamente un derecho de trabajo, un derecho humano, los derechos laborales sí lo son. Y en este caso, pues bueno, si lo consideramos como una derivación de un derecho humano, pues ahí está un principio progresivo. La progresividad lo habíamos considerado estático, la jornada tiene que ser de 48 horas, si no funciona. Pero ya lo hemos visto, la propia Organización Internacional del Trabajo, desde hace 100 años, en México, Petróleos Mexicanos, con la experiencia comparada de otros países, España, Finlandia, etcétera, tienen jornadas muy reducidas y siguen siendo productivos, aprovechando estos espacios, identificar estos espacios muertos y pues finalmente tratar de obtener el mayor beneficio para ambas partes sin que esto se entienda como un antagonismo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. A la licenciada Olga. Yo creo que debemos de sumarnos, nosotros nos sumamos con responsabilidad. Sabemos que esto, como todas las reformas que siempre se nos presentan y las vemos así como que con esa negativa a aceptarlas, pero paulatinamente irlas trabajando y sumarnos a ellas. Yo creo que sí nos puede aportar como sociedad, y si logramos equilibrar realmente, que lo debemos de hacer, yo creo que vamos a estar mucho mejor como sociedad, vamos a tener, ojalá, jóvenes más sanos,
¿Por qué? Porque va a haber papá y mamá un poquito más en casa. Entonces es sumarnos con esa responsabilidad, es entender, porque me queda claro, no sé si nada más va a ser la reforma del artículo 123 de la Constitución, o me imagino que se van a derivar algunas otras para ver cómo se van a manejar, en este caso, las horas extras, los días de descanso, cuáles van a ser, porque casi estamos entendiendo que ahora vamos a trabajar de lunes a viernes. Entonces, yo creo que es conocerla, sumarnos a ella y tomarla con la responsabilidad que la debemos de hacer, y sobre todo estar muy informados en lo que esto va sucediendo. Si nos puede sumar como sociedad en mucho, y sería grandioso si se lograra realmente, que creo que ese es no tengo la posición de motivo, pero me imagino que ese es uno de los más grandes, unir a una sociedad y hacerla más sólida, más solidaria, y que tengamos jóvenes mucho más sanos que los sin tanto tiempo de tanto que a lo mejor es malo, y también nosotros como empresarios estructurar todo nuestro sistema. Y ahorita que acaba, o que está el nuevo mundo de lo de la inteligencia artificial, igual sumarnos, o sea, tenemos que evolucionar para lograr ese equilibrio, como empresa, como gobierno, para poder sumarnos todos a que se tenga una mejor vida social. Muchas gracias a todos. Es el turno de... Bien, el Estado progresista, en el caso, busca el bienestar. Miren, en los cuestionamientos que plantean el desplazamiento de la fuerza de trabajo en cuanto a otros países de la Unión Europea con una jornada de trabajo con menos horas, en cuanto a lo que es cómo el patrón abordar esta nueva forma en que se generan las regulaciones, son cuestiones que es parte del Estado progresivo. Definitivamente a lo que se aspira es a un bienestar, a una mejor salud, a una mejor forma en que el trabajador tenga certeza para tener más espacio en convivencia y tenga todas esas cuestiones que de alguna manera van a ayudar a disminuir el estrés. El tema de jornada inicia desde el artículo 123, desde el 5 de febrero de 1917. Ahí está en la Constitución. Pero la Ley Federal del Trabajo del 28 de agosto de 1931, entonces, desde entonces ahí tenemos esa jornada. Estamos en el año 2026 y desde aquel tiempo hasta ahora nos damos cuenta que esa jornada hay que modernizarla. Otros países han priorizado la parte importante del bienestar y la salud de los trabajadores. Tenemos los países de la Unión Europea, ¿sí? El país con menos horas que está ciertamente en su legislación es Holanda. Otros países tienen otras horas flexibles. España, 36 horas. Otros países, Noruega, Nueva Zelanda, 40 horas. Nosotros aspiramos a 40 horas. Entonces, es parte de lo que el Estado como obligación tiene, es adoptar esos mecanismos que por supuesto van a ayudar. Ahora, no es algo que tenga que preocuparnos. Nuestra progresividad como sociedad es adoptarnos ante las nuevas reglas de convivencia. Las nuevas reglas de convivencia se generan precisamente por motivos o por razones válidas e incluso hasta científicas. Le comentaba hace un momento que precisamente estudios de la OMS y de la OI es que hay una parte importante de porcentaje en cuanto a decesos cardios, padecimientos del corazón. Entonces, esas cuestiones sí deben ser, ¿por qué no?, abordadas como política pública. Y parte de lo que es el estado rector que tenemos es
establecer esos mecanismos que no sabemos de qué manera van a ayudar, pero sí van a servir. Es algo que todos tenemos que ir descubriendo y todos de alguna forma tenemos que, o nos toca participar para que esos nuevos diseños definitivamente en nuestra convivencia, en la sociedad, generen una manera mejor, precisamente, si el impacto es en la salud, pues esto es lo que se busca. Si el impacto precisamente son en las convivencias de familia, hogar, hijos, distribución de quehaceres domésticos, pues es bien válido, es lo que se busca, ¿sí? Aspiramos todos a una sociedad mejor, pero qué bueno que se están retomando estas formas o estas nuevas condiciones. Muchas gracias. Uno de nuestros panelistas, sus comentarios, sus opiniones, sabemos que serán fundamentales para la implementación de esta reforma. Decirles que la instrucción de nuestro secretario es hacer más foros como estos en todo el territorio veracruzano para dar difusión, y lo decían ya nuestros panelistas, para que todas y todos ustedes conozcan esta reforma de fondo. Decirles que a todas y a todos se les repartió un código QR en el que se registraron, nos dejaron su correo electrónico, ahí les vamos a hacer llegar pues precisamente el resultado que hoy vote el Congreso de la Federal, para que ustedes conozcan esta votación y cómo va a venir o cómo salió esta reforma laboral. Decirles a todas y a todos que la reducción de la jornada laboral no es un lujo ni una concesión, es un acto de justicia social para construir un país más digno, más estable, más saludable y más competitivo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a proceder a la entrega de los reconocimientos a los panelistas por su destacada participación y la aportación de sus conocimientos. Le pedimos al maestro Luis Arturo Santiago Martínez, secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, nos haga el honor de entregar los reconocimientos. Maestro Facundo Acevedo Morales. Maestra Olga Lidia Yepes Senties. Maestro Rigoberto Almanza Rico. Para adelante.